tomaron la deuda en 13.000 millones y hoy está a 35.000 millones. Entonces yo les advierto a la población, no debemos 35.000 millones, debemos mucho más, porque de esos 35.000 millones, el 40%, 13.000 millones están en unidades indexadas y se ajusta simultáneamente con la inflación en pesos, con la inflación en dólares. Y la inflación en dólares está instalada y no nos vamos, en el tiempo, en la economía y las finanzas del Uruguay, sí, y no nos vamos a salvar de la inflación en dólares. O sea, que esos 13.000 y pico de millones que están en unidades indexadas, cuando se vaya a pagar, se va a pagar mucho más. Entonces, no debemos 35.000 millones, debemos mucho más. Entonces, el ratio deuda-PBI es falso. Eso que nos dice nuestra capacidad de pago, nuestra solvencia, que es cuánto debes y cuánto es tu riqueza, PBI, tu PBI. El ratio, ese famoso ratio, sí, es falso, es trucho. Es trucho porque la deuda es mucho más. Y además, el PBI está inflado por la inflación en dólares. O sea, uno en el numerador es patético. Se lo bajan. En el numerador sí, no lo tienen en cuenta. Sí. Y en el numerador, en el denominador no lo tienen en cuenta, ¿sí? Entonces, así cualquiera en el grupo de la gente. Pero eso es un aspecto, es un cúmulo de mentiras, manipulaciones y ocultamientos y operaciones mediáticas, ¿sí?, para incumplir a la gente. Esa es una. No dicen que no está invertida, no hablan de la emisión de deuda en unidades indexadas, sabiendo que la deuda es mucho mayor, el ratio es mucho menos, y además se dan el tupé de hablar de deuda, en vez de hablar de deuda bruta, sí, hablan de deuda neta. Entonces, a lo que debemos, que recién expliqué que es mucho mayor, sí, le descuentan las reservas internacionales. Pero no dicen que las reservas internacionales son deuda también. Es un viva la pepa. Juan, vamos. Yo era mentiroso. No, sin duda. Yo si tuviera una hermana para colocarse, la colocaba esta, eran unos aviones. Amigos, nos vamos a la... Les pido disculpas si estos medios entreverados... No, pero lo estás analizando con claridad y en todo caso a la vuelta retomamos, pero vamos a la pausa con el concepto claro. Astori es un mentiroso. Luego volvemos y vamos a decir, vamos a profundizar en nuestra imputación de que Astori es un mentiroso. Y el problema es que, claro, cuando él va a los auditorios y está con los periodistas y con economistas blancos y colorados, está loco la voz de la vida blanco y colorado. Por eso nadie le refuta, nadie sale ahí en ADM y le dice, no mientas, Astori. Pero a mí no me invitan. Pero la economista, pero la economista Susana Arbeleche estaba... Cuando la propusieron como candidata a ministra de un supuesto gobierno del Partido Nacional, lo primero que dijo era que al Banco Central le quería dar más independencia en su carta orgánica para que pudiera profundizar todo este modelo neoliberal y monetarista. ¿Qué me importa? Soy libre. Bueno, amigos, 099-663-580, el celular, que naturalmente, como hoy está fundamentalmente llevando adelante la locución Juan, yo voy verificando momento a momento los mensajes. Bueno, nos llamó Sergio Lamanna para hacernos acuerdo de que gran parte de este PBI se genera en las zonas francas y que por lo tanto es falso, que no integra en realidad el PBI del Uruguay. Nos llamó Solange agradeciendo la información que estamos brindando y hemos tenido otros mensajes más, agradecemos los mensajes. Y Juan, estábamos descubriendo las grandes mentiras que impunemente puede proferir Astori en virtud de que lo hace con el monopolio de los micrófonos, de los medios de comunicación, pero tú hacías referencia a algo muy importante, con el beneplácito y la complicidad de los economistas blancos y colorados. Y te referías a ese mecanismo perverso que ha sido víctima tanto Estados Unidos como Europa de darle
total independencia a los bancos centrales, que son privados, para, en una actitud antidemocrática, autoritaria, quitarlos de la esfera de los representantes del pueblo y entregarlos a los tecnócratas de la élite financiera terrorista internacional. Yo quería Arbeleche para acá, sí, ¿no? Claro, yo quería el Partido Nacional. Vamos a ser claros. El Partido Nacional quería entregarle el Banco Central al terrorismo financiero internacional. Que lo quieren. Ahí está. El primer paso que ellos siempre están continuamente insinuando es extender la dirección del Banco Central al lapso que rige el gobierno. O sea, si un gobierno está a 5 años, bueno, que se extienda a 7 años la dirección del equipo que gestiona la autoridad monetaria, que es el Banco Central. Esa es la idea, extenderlo, que tenga independencia política, que ellos lo manejen entre comillas. Entre comillas, el Fondo Monetario Internacional. Y de Standard & Y de Standard & Poor's, claro, efectivamente. Ese es el tema. O Goldman Sachs y sus robos brutales. Sí, todos dueños de esto, ¿no? Nos olvidamos de Goldman Sachs, pero es dueño también de estas calificadoras, comparten todo. Bueno, el tema es que la deuda, lo más importante, nosotros hicimos una aseveración, es muy importante, la deuda, ¿sí?, no está invertida. Nosotros vamos a repasar unos numeritos. Yo les pido disculpas porque no quiero hacer sopa de números, pero hay que entenderlo, hay que entenderlo. Miren, cuando el Frente tomó el gobierno, el capital de la deuda eran 13.000 millones. Voy a redondear números porque si no nadie va a entender nada. Dale. Se va 13.000 millones de dólares de capital, más 6.000 y algo. Debíamos, entre capital e intereses de la deuda pública bruta, ¿sí?, global, interna y externa, debíamos cerca de 19.000 millones. A diciembre, estamos manejando cifras oficiales del Banco Central, del calendario de pagos del Banco Central. Acá no hay ninguna proyección ni ningún cálculo privado. En este momento la deuda está, según la planilla, en 33.600. Hay que sumarle lo que emitió en junio, en lo que emitió ahora en febrero, 1.200, es redondeando 35.000 millones. Más los intereses, llega a los cerca de los 50.000 millones. Entonces, ¿cuál es el temita? Que el viento de cola, el viento en popa, que hizo posible un crecimiento de la economía sostenida durante 10 años, promedio del 5,5, se acabó. Y con ello se acabó la recaudación. Las estimaciones de crecimiento rondan, teniendo en cuenta zonas francas como Montes de Plata, UPM, no sé qué, el 2,5. Si le sacamos eso, está un crecimiento del 1%. Y con ello cae que la recaudación y la capacidad de pago. Entonces, estos añitos, estos 2 primeros años entre capital e intereses, vamos a tener que pagar 14.000 millones, lo menos. Y estos 5 años, más de 22.000 millones, lo menos, porque empezamos debiendo eso. Hay que pagar, hay que salir al mercado de capitales a conseguir este año y el que viene 14.000 y pico de millones. Y durante los próximos 5 años, sí, 22.000 millones. Entonces, ¿y cómo se cubre eso? Con deuda, con más deuda. Porque ¿cómo funciona la deuda? El capital con nueva deuda y se recicla y va creciendo, ¿sí? Y los intereses, ¿sí?, se saca de rentas generales. ¿Saben cómo se arma el presupuesto? Es patético esto. Se recauda. El Estado uruguayo recauda. Entonces, antes de armar el presupuesto nacional, antes de decir cuánto le vamos a dar a los niños para educación, a los viejitos de jubilación, cuánto va a haber para salud, para educación y vivienda, antes de repartirle al pueblo la plata que se recaudó, antes de eso, primero se llama superávit primario. Apartan la guita para los intereses del banco. Superávit primario. Lo que sobra. Pero miren,
A ustedes les cuesta creer, mire, es así, yo les La pido, metodología, claro. es así, superávit primario, primero se aparta la guita que le debemos a nuestros acreedores, y después lo que sobra, las migajas de la torta, entonces eso que genera déficit fiscal. Voy a tratar de resumir, antes de resumir, porque esto es importante, Juan, es así como tú estás diciendo, sin duda, ninguna duda, pero lo sabe todo el mundo. Pero el ¿no? 99% del uruguayo quiere que sea así. Bueno, pero... Porque vamos a asignar responsabilidades. Porque el 99% te dice, ¿y si no, cómo hacemos? No, pero está desinformado. Yo no creo que la gente sea tonta. Yo creo que esto es posible porque hay todo un proceso. Si la enseñanza, si en primer año del liceo, estadísticamente, el 52% de los chiquilines quedan repetidores o se desertan, estamos fritos. Es porque hay todo un proceso de desinformación. Y el PIT-CNT no sabe esto. La burocracia sindical no sabe esto. Marcelo Abdala no sabe esto. La clase política. Olivera de FENAPES no sabe esto. Sí, ¿No sabe que primero se le paga a los bancos? Sí. Y sin embargo te van a un acto del 1 de mayo y te dice, profundizando los cambios. ¿Qué cambios, señores del PIT-CNT? ¿Pagarle más y mejor a los banqueros? No, hay gente que no sabrá. Hay gente que está lumpenizada. Habrá gente que quiere ir a romper butaca y tirar al estadio. Pero hay otros que saben perfectamente y colaboran en la mentira. Esos son cómplices. Ahí está. Forma parte del circo. Pero yo te estoy hablando de la población. La población no quiere. Yo confío en el pueblo, en la sensatez de la gente. Si no, yo muero. Los pueblos te los manejan. Lo manejan. Pero va a darle la oportunidad a la gente para que pueda vivir mejor y a partir. Yo creo que el ser humano es perfectible y que esto pasa porque hay una manipulación. A la gente se le desinforma, se le deforma, por supuesto. Sí, y hay todo un proyecto cultural, político, ideológico, filosófico, informativo, que hace que la gente viva en Babieca. Porque vive en las nubes, porque no tiene la más mínima idea de la concentración de riqueza que hay. No tiene la más mínima idea. Pero no me voy a apartar de tratar de explicar dónde está el aumento de la deuda. Dale. La deuda estaba en 13.000, hoy está vamos a ajustarnos a lo que todavía no, a 33.600 millones de dólares. De 13.000 a 3, hay 20.000 millones. 20.000 millones. Muy bien. ¿Dónde está lo fundamental? De esos 20.000 millones que aumentó el capital de la deuda, más los intereses. ¿Sí? Esos 20.000 millones, ¿dónde están? ¿Sí? No están invertidos. Se los llevó el capital financiero. 20.000 millones se lo morfaron. Y vamos a demostrarlo ahora, si podemos, apretando un poquito los tiempos, vamos a resumir. 20.000, tengo que llegar a 20.000 millones. ¿Sí? Por el déficit fiscal de estos 10 años, sí se acumuló una deuda de 5.000 millones. Sí, un déficit fiscal. ¿Generado por qué? Por el pago de intereses, por la ley de inversiones que se generó. Sí, claro, se genera déficit fiscal porque pagamos los intereses altísimos, que genera déficit fiscal, por la ley de inversiones que exoneraron del pago de impuestos a las inversiones, por la ley de inversiones, por casi 10.000 millones, por la reforma tributaria, que bajaron el impuesto del IRIC del 30 al 25, que ahora se llama IRAE, ¿sí? Y el no pago de las detracciones de las exportaciones, que exportan por 10.000 millones y no pagan un mango de impuestos, ni un peso. Se exportaron 1.800 millones de dólares en soja el año pasado. ¿Saben cuánto pagaron de impuestos? Cero de detracciones, cero. O sea, es un déficit fiscal generado por el propio gobierno, ¿sí? 5.000 millones. Otros 5.000 millones, punto 2, es por el ajuste que está de deuda que está nominada en unidades indexadas. Recién explicaba que lo que está en unidades indexadas se ajusta simultáneamente con la inflación en dólares. Entonces, pagamos 5.000 millones por déficit fiscal, otros 5.000 millones por el ajuste de lo que está en unidades indexadas. El tercer punto, para llegar a los 20.000 millones, sí, son 2.400 millones de dólares que se emitió deuda para capitalizar el Banco Central.
el Banco Central le tuvimos que meter 2.400 millones en el 2010 para capitalizarlo porque estaba. Y además por 2 canjes de deuda que hubieron en estos 10 años. Sí. Y hay todavía no llegué a los 20.000 millones. Bueno, ¿dónde está la última cifra? Por la compra de reservas. Ahí está la cosa, la compra de reservas. Entonces, las reservas, no sé si entendieron, la deuda aumentó 20.000 millones. ¿Sí? El que más se endeudó el Uruguay, en la historia del Uruguay, fue el señor Mujica. En la historia del Uruguay, históricamente, el señor Mujica agarró la deuda en 22.000 millones y la llevó a los 35.000 millones que son ahora. Bueno, esos 20.000 millones que aumentó estos 10 años, ¿sí? Es 5.000 de déficit fiscal, 5.000 por el ajuste de unidades indexadas, 2.400, son 12.400, más canje de deuda, más 7.500 de compra de las reservas. Entonces, otra de las grandes mentiras que hay, miren, escuchen esto. Las reservas internacionales del Banco Central, perdón, son 18.000 millones. ¿Sí? Entonces dicen, nunca el Uruguay tuvo tanta reserva, dijo el otro día Astori, correcto, como ahora. Bueno, perfecto. A ver qué le contesta Ayudera. Bueno, no que le contesta la mitad son los encajes de los bancos. Te quedan 9.000 millones. Sí, y de los 9.000 millones, de los que disponés, del dinero que vos disponés, no disponés de los 18.000 millones, porque los encajes no los podés tocar, porque no te pertenecen, son reservas de los bancos. Sí, son reservas de los bancos. De los bancos. Te quedan 9.000. ¿De esos 9.000? De esos 9.000 millones, 7.500 son prestados. Los debés. Son prestados. Los debés. Forma parte de la propia deuda. Ahí está. Pero además, eso, dice, bueno, pero tenemos 7.500 que los compraste con plata prestada. Y como lo compraste con plata prestada, con pesos prestados por la emisión de letras de regulación monetaria en pesos, con esos pesos saliste a comprar dólares y con tasas equivalentes en dólares altísimos, ¿sí? En el mercado local, equivalentes en dólares en el mercado local, y lo colocaste en el exterior a tasas bajas, esos 7.500 millones de dólares ya generaron una pérdida de 6.500 millones. Ya pagamos, eso se llama déficit parafiscal, la diferencia de tasas que tienen los pasivos del Banco Central con los activos del Banco Central. Entonces, la deuda no salgan a buscar la deuda, porque la deuda se la llevaron. Estar endeudado no es un pecado. El pecado es que lo hayan saqueado ese dinero. Saquearon 20.000 millones de dólares. No van a encontrar una deuda y vamos a tener que salir al mercado de capital a nivel internacional a tasas muy altas, porque el dólar a nivel internacional, por el proceso de recuperación de la economía de Estados Unidos, en septiembre, a fines de este año, la Reserva Federal te va a subir la tasa, arbitra todos los otros activos, arbitra al bono a 10 años la suba de tasa, arbitra todas las demás tasas, ¿sí? Y van a tener que acceder al mercado de capitales para financiar esto que hay que pagar ahora. Ahora llega el momento de pagar. Y el momento de pagar con viento en contra, con una economía recesiva y con tasas más altas. Agárrate, Catalina, a tasas más altas, porque el dólar se va a valorizar, y con un proceso recesivo donde te va a caer la inversión, te va a caer el crecimiento, te va a caer la recaudación. Y con otro problemita muy grave, para mí que es muy grave, la política monetaria. Tratar de explicar la política monetaria, que es una bomba explosiva en el plano inflacionario. Bueno, me gustaría poder llegar... Sí, tenés 15 minutos. Yo te iba a interrumpir, pero te dejo porque tenés 15 minutos y perfecto. yo sé que este tema para vos... Para mí es muy importante este tema. Además, este sí no lo menciona Astori. Que habla de la regulación monetaria. Vos, la gente que está un poco en el tema y le hace el seguimiento a esto, ahí acredita gente que está en el tema, que estudia, académicos, que están preocupados por el tema que voy a desarrollar ahora. Dale. Yo recién les dije que las reservas... Yo te doy un ejemplo bien claro. Suponete, siempre apelo más o menos a la misma...
al mismo ejemplo. Te digo, ¿cómo andas de plata, Gustavo? Y vos me decís, ando bien, Juan, ando. Ah, bueno. ¿Y tenés alguna reserva? Sí, tengo $9.000. $9.000, Gustavo, pero estás bien. Estás hecho piedra. ¿Estás hecho piedra? Sí, señor. Qué bien, che, te felicito. Y te digo, ¿y cómo hiciste para ahorrarlo? Bueno, mirá, de los $9.000, sí, 7.500... Me lo prestó mamá. No, peor, porque tu vieja, tu mamá no, me parece que no te va a cobrar intereses, o te cobra. No, ¿dónde regalo? Bueno. Pero no andas lejos de la realidad. Decirle si tiene algo para mí. Bueno, me lo prestó un banco. No, fuiste a una casa de crédito, Claro. compraste pesos, y con esos pesos Sí. saliste a comprar dólares. Claro. Pero Gustavo, me estás matando a mentiras. Claro, lo debes todo. Pero debes esa guita, tus reservas son truchas. Las reservas internacionales son, de los 18.000 millones, recién dijimos que la mitad que son encajes, ¿no? de los bancos. Y de 9.000 que queda, el restante, 7.500, Son prestadas. no, lo compraste con pesos prestados, Claro. que además generaron intereses por 6.500 Claro. y nadie dice nada. Claro. Hubo una interpelación a la que yo fui, ¿se entendió? Se entendió. Se entendió. Bueno, pero tenemos un ministro mentiroso. Bueno, pero, No, tenemos un mentiroso. No tenemos un ministro, tenemos un mentiroso. para empezar, Para empezar. yo no- Bien dicho, para empezar. para empezar, porque acá nadie se No hay compra. inocentes. Acá nadie, Nadie es bobo. nadie no es llegas al bobo. ministro, ¿eh? Vamos a ver la política monetaria. Dale. Hay el monetarismo, esta política monetaria que lleva neoliberal, capitalista, donde los ricos son más ricos, donde todos los indicadores Son terribles. son terribles. Yo voy a tratar de apretar y se entienda la política monetaria y la gravedad. Y después quiero indicadores socioeconómicos que a mí me parece de una gravedad manifiesta. Dale, pues te quedan 10 minutos. No sé si me va a dar el tiempo. Aprieto el tiempo. La política monetaria es, el Banco Central, dentro de sus atribuciones, maneja desde hace un tiempito, 2 años, desde junio del 2013, tratar de controlar la inflación, que es un indicador macro muy importante. ¿Cómo trata de? Es a partir de la emisión de letras de regulación monetaria. Las letras de regulación monetaria. ¿Qué son las letras de regulación monetaria? El Banco Central todos los días sale, ¡pum!, ¿sí?, coloca una letra, ¿sí?, y los bancos, las AFAP, los entes y las casas de cambio le dan pesos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es lo que se le llama técnicamente el agregado monetario ampliado, que es la suma del efectivo que tiene la gente en el bolsillo, más lo que está en cuenta corriente, más lo que está en caja de ahorro, lo que dispone la gente para gastar, ¿sí?, en esos 3 lados, en efectivo, sí, en el bolsillo, más caja de ahorro, más cuenta corriente, es el agregado monetario ampliado. El porcentaje que varía el agregado monetario ampliado, menos lo que varía el PBI, te va a dar la inflación. Te doy un ejemplo y lo vas a entender. Si el agregado monetario ampliado aumenta un 10% y el PBI aumenta un 3%, la inflación va a ser un 7%. ¿Se entendió? Se entendió. Entonces, ¿cuál es la técnica? Salir a emitir letras todos los días, letras de regulación monetaria, en el mercado local, sí, para sacar esos pesos, que se nos quema el rancho, que no haya muchos pesitos porque se nos quema el rancho. Es una posición netamente monetarista. Sí, por eso es que dicen que siempre, ahora que están los consejos, esto está asociado a que al criterio que manejan para no dar los aumentos, y que tienen que dar, es que si se aumenta los salarios por arriba de la productividad, se genera inflación. Según esta formulita, la misma formulita de la que utilizan los empresarios para no dar aumento. No, pero eso es un apéndice. Entonces, vamos a saber cómo se manejó esto. Cuando el Frente agarró, esto es importantísimo, cuando el Frente agarró el gobierno en el 2005, las letras de regulación monetaria, ¿sí?, para controlar la inflación, eran en pesos, emitidas en pesos en el mercado local. Entre capital e intereses eran del orden de los 800 millones de dólares, en pesos, en letras de regulación monetaria, en pesos. Sí. En este momento,
las letras de regulación monetaria emitidas por el Banco Central son del orden de los 8.600 millones de dólares. Yo repito la cifra. Empezaron con letras por 800 millones y ahora las letras emitidas son 8.600 millones. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver si se puede entender esto. Y te la voy a hacer corta. Estas letras vencen a corto plazo, en 30 días, 180 días, un año, 2 años. No son bonos a 30 años. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Están venciendo ahora las que emitiste hace 30 días, 180 días, 90 días. Hay que pagar. Entonces, el agregado monetario, pago, el Banco Central paga lo que ya emitido con anterioridad. Sí, le da billetes, pesos. Y dame las letras. Y si nuevamente tiene que salir a emitir de vuelta. Porque inyectó dinero. Inyectó dinero que es inflacionario. Claro. Entonces lo tiene que volver a retirar. Es un círculo perverso. Pero no solo el Banco Central, sino también el gobierno central en el mercado local tiene deuda en pesos. Entonces, para que tengan una idea, yo voy a tratar de dar este concepto. Miren, este concepto. Vamos a llevarlos a pesos ahora. En este momento, cifras oficiales, el agregado monetario ampliado son 161.000 millones de pesos. Repito, para que la audiencia lo entienda. El agregado monetario ampliado son 161.000 millones de pesos. ¿Saben cuánto vence dentro de un año entre lo que tiene que pagar el Banco Central y el Gobierno Central? 185.000 millones de pesos. Hay que pagar mucho más. De todo el agregado monetario ampliado, suponete, vamos a decir un porcentaje, no puede aumentar más de un 10%. Y está aumentando más de un 110%. Entonces, pagan y sacan. Pero tienen una catástrofe. Pero eso es una burbuja. Claro. Es una burbuja. Entonces, para que tengan una idea, este último mes, emitieron letras de regulación monetaria, vamos a llevarlos a dólares, por el equivalente a 1.000 millones de dólares en este último mes. Yo repito las cifras. O sea, que en este último mes les venció las letras, porque emitieron por 1.000 millones de dólares en pesos, repito para que la gente no se confunda, en letras de regulación monetaria en pesos, equivalente a 1.000 millones de dólares. Emitieron, sacaron esa cantidad de pesos. Sí, que es mucho más de lo que tenían que cancelar en el 2005 en 5 años. En un mes les venció lo que en el 2005 necesitaba. Tenían un plazo de un año. No, 5 años. 5 años. 5 años. Todo lo que debía el Banco Central eran 800 millones. Cuando tomó el gobierno, en 800 millones de dólares. Sí, lo tengo claro. Pasados en pesos. Sí, que vencía a 1 año, 2 años, 3 años, hasta 5 años. Sí, ahora sí emitieron letras por 1.000 millones de pesos en un mes. Entonces, están atrapados sin salida. No saben cómo salir de la política monetaria para controlar la inflación. Y eso es grave. Eso es muy grave. Porque acá... Lo que hacen, Juan, es patearla para el futuro. No es que la patean para el futuro. Es que llega un momento que... Yo no quiero, voy a tratar de explicar. Las letras funcionan por descuento. Entonces, vos cada vez que cancelás, pagás el capital y los intereses. Yo te lo redondeo, porque si no, no quiero, lo voy a tratar de explicar. Vos, por ejemplo, el Banco Central emite hoy por 100 millones de pesos. La tasa de descuento, vamos a suponer que es un 15%, ¿sí? Vos sos el Banco Central, emitís por 100 millones, al 15% yo soy un banco, y al 15% yo te doy 85, y dentro de un año vos me devolvés ¿cuánto? 100. Claro. ¿Está? Es clarísimo. Sí. Es mucho más de una tasa de vencimiento del 15, casi 17%. Si coloco 85 y tengo que colocar 100, ¿está? Pero el asunto
es que se está formando una burbuja, que no saben cómo salir, que no hay alternativa. Pero entonces la consecuencia, miren, yo les digo, para que no haya mucha confusión, miren, yo les voy a decir una cosa que para mí es relevante. El campo está despoblado. Estos 10 años se despobló el campo. ¿Sí? Estos 50 años, de cada 3 que había quedó 1. Hay 175.000 personas, que es la población rural. Se agravó más bajo el gobierno de Mujica, que fue el que más se endeudó y más despobló, más concentró y más extranjerizó la tierra. ¿Sí? ¿Saben cuántas personas hay trabajando el campo, poblando nuestra campaña, que es nuestro pilar económico, que no hay otro? Hay 175.000 personas en la población rural. Según el Catastro Nacional de Asentamientos Irregulares, la población que vive en los cantegriles son 260.000 personas. Entonces, en el Uruguay de hoy, es más fácil que una persona que nazca acá vaya a vivir a un cantegril, que vaya a laburar el campo y tener una vida digna y sacar el país adelante. Sin duda. Juan, se nos fue el tiempo. Gracias por todas estas explicaciones que son altamente preocupantes. El lunes que viene, vamos a retomar estos temas, porque queremos proyectar los números al aspecto social, cultural, axiológico que vive el país. Fue un gusto estar con ustedes. Hasta el próximo lunes.